Y vamos a hablar de una preocupación que no es una preocupación reciente respecto de este caso de esclavitud asociado a la empresa Furukawa. Hay una alerta generada por la Defensoría del Pueblo hace pocos días. La Defensoría del Pueblo no avala acuerdo entre la empresa Furukawa y los trabajadores. Y desde el Centro de Derechos Económicos y Sociales se ha advertido también el aumento del riesgo sobre víctimas de esclavitud moderna. Justamente para hablar de este tema, que no es un tema menor, hay que ponerle ojo a lo que está pasando, nos acompaña Pablo Iturralde, quien es director del Centro de Derechos Económicos y Sociales, un organismo no gubernamental que ha analizado este tema y que le ha dado seguimiento. Pablo, bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muchas gracias. Bueno, primero pongamos en contexto para conocimiento de nuestro público, ¿qué fue lo que pasó con esta empresa Furukawa? Bueno, lo que tenemos es un caso que ha escandalizado al país, que Naciones Unidas, instrumentos internacionales, lo clasifican como casos de esclavitud moderna. Estas son figuras contemporáneas de explotación laboral, que incluyen trabajo infantil, trata de personas, y figuras particulares que tienen que ver con, en este caso, con la servidumbre de la gleba, que significa que un grupo de personas viven dentro de en este caso, de una hacienda, ¿sí? Trabajan para esa persona en condiciones de precariedad laboral, sin beneficios legales, y esto está clasificado, hay que decirlo así, no es una exageración, como formas de esclavitud. Este caso ya lleva esperando 7 meses. Durante este tiempo no ha pasado mayor cosa, todavía no existe reparación de derechos. Pero ha intervenido la Asamblea, es un tema del cual se ha discutido muchísimo en la Comisión de Participación Ciudadana, han sido llamadas autoridades, ha estado presente el Defensor del Pueblo también asistiendo. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la respuesta que da el Ministerio de Trabajo, por ejemplo? A ver, para hagamos una cronología muy rápida del caso, ¿sí? El caso llega, las denuncias, los trabajadores se acercan a la Subsecretaría de la Política en marzo del 2018. El caso estuvo ahí reposando hasta el mes de noviembre, donde la Subsecretaría de la Política decide tomar acciones. Recién en febrero, junto a la Defensoría del Pueblo, en febrero ya del 2019, se realiza una visita a la hacienda, de la cual surge un informe, el informe defensorial, ¿sí? Donde se hace una serie, se indican, digamos, las irregularidades, se identifican 31 irregularidades, se determina que la empresa Furukawa ha estado violando los derechos humanos, no es un tema solamente de derechos laborales, sino que ha estado violando los derechos humanos de manera sistemática desde el año 1963. Esto ya es en el mes de febrero. Y eso es otra cosa que llama la atención. ¿Cómo el Estado permite que desde el 63 esta empresa haya operado en el país y nunca haya sido intervenida? O sea, los inspectores de trabajo nunca visitaron. Además, hay que tomar en cuenta una cosa, Furukawa no funcionaba únicamente en una hacienda, creo que entendido que era una red de haciendas que tenían esos operando. ¿Y cómo nunca intervino el Estado? Son decenas de haciendas que están distribuidas en Esmeraldas, en Santo Domingo y en Quevedo. Pues, a ver, esto es sorprendente, realmente llama la atención. Y no estamos frente a un caso que sea una aberración nada más, que es una empresa fantasma. Estamos frente a una empresa que es una transnacional. Bueno, está claro que no es una empresa fantasma, si hace poco la Federación de Exportadores ahí tuvo un pronunciamiento de defensa a esta empresa. Recibió condecoraciones. Yo creo, el Congreso Nacional y tengo entendido que hasta el Ministerio de Trabajo les entregó alguna condecoración. Alguna vez, ¿no? Así es, y creo que por ahí está las respuestas de por qué existe tanta ausencia y silencio, ¿sí? Creo que tiene que ver con lo que nosotros llamamos como captura corporativa del Estado, ¿sí? Es decir, la influencia del poder económico de ciertos sectores o de ciertos actores, y por eso este caso no solamente es un caso que se lo puede tratar como un tema de derechos laborales, con sanciones administrativas, sino que lo hemos elevado a un tema de derechos humanos, que exige una reparación integral de todos los derechos, y por los cuales tiene que hacerse responsable también el Estado, no solamente la empresa. Ahora, lo que decía Alexis hace minutos, ¿ha habido alguna respuesta efectiva del Estado o no? Hasta ahora no.
y hay que decirlo de manera contundente. ¿Hay un silencio del ministro Andrés Madero? Hay diferentes actores, hay que identificar los distintos actores. Por un lado está el gobierno, que lo que hizo es montar una mesa de negociación que nosotros cuestionamos desde el inicio, porque no puedes sentar a negociar. No cabía negociar. No, ¿cómo? No cabía negociar. No cabía negociar, porque no puedes sentar a víctimas y victimarios, ¿sí?, a negociar derechos. No es posible. Y eso lo que hizo es dilatar el proceso aún más. Está la Asamblea Nacional, que lo que ha hecho es un control político, ¿sí? Básicamente ha llamado a pedir información a los ministros, ¿sí? En 2 ocasiones, y ha servido como un mecanismo de presión. El caso está este momento en la Comisión de Derechos Colectivos, y ahora la Asamblea, eso sí, tiene sus propias limitaciones. Primero tiene ciertas competencias que no puede pasar. Y luego además pasa en este momento una coyuntura especial donde las diferentes bancadas no se ponen de acuerdo. Claro. Y es difícil que la comisión, por ejemplo, tenga sesiones. Claro, están atendiendo los temas urgentes y no lo realmente importante, Pablo. Y yo quisiera que le cuentes un poco a la gente cuántos trabajadores han sido víctimas de este proceso sistemático de violación a sus derechos humanos y laborales. Según la propia Secretaría de la Política, su censo, ellos han establecido 1.244 personas. En su censo. Gente que probablemente nunca terminó la escuela ni el colegio y que fue sometida a esclavitud desde que eran niños. Así es, nosotros hemos realizado nuestro propio censo y hemos establecido que el 97% de esos trabajadores son analfabetos, ¿sí? Y probablemente el 100% son analfabetos funcionales, ¿sí? Estamos hablando de un grupo de personas, una comunidad básicamente afrodescendiente, en condiciones muy precarias. El 70% de los trabajadores que entrevistamos tenían lesiones laborales graves, ¿no? Mutilaciones de dedos, manos, cosas por el estilo, ¿no? Exactamente, sí. Ninguno de esos trabajadores fue indemnizado, ni recibió alguna ayuda de la empresa. No tenían acceso a atención médica, ni nada por el estilo. Atención médica, ni acceso a servicios básicos. ¿Tenía o no contrato de trabajo? ¿O no tenían contrato de trabajo? Por lo menos los trabajadores que están en el censo no tenían contrato. ¿Les pagaban un salario o vivían dentro de las haciendas a cambio de su La modalidad de trabajo era la siguiente: la empresa arrendaba ciertas tierras a una figura de trabajadores que les llamaban los arrendatarios. Si estos arrendatarios son los que contrataban a otras personas, ¿sí? La empresa, es más, ha utilizado la figura del arrendatario para tratar de trasladar la culpa, ¿sí?, a esos trabajadores, pero en realidad esos arrendatarios son trabajadores, son gente son familiares de muchos de los otros trabajadores tabacaleros que viven en condiciones muy similares, ¿sí? Además, esas tierras que les arrendaban eran en realidad para tener una figura, alguien que les ayude a organizar ahí la producción. Se trabaja la vaca y toda la producción tenía que ser vendida a la propia Furukawa, ¿sí? Actualmente nosotros estamos evaluando, nos damos cuenta que la estrategia de la empresa es tratar de culpar a los arrendatarios para deslindar culpas, ¿no? Esto es un poco. Es espeluznante el relato. Sí. Bueno, este caso que ocurre aquí, ¿se ha, digamos, detectado en otras empresas, en otras haciendas o no? Más allá de que ustedes están enfocados nosotros en este momento estamos enfocados en Furukawa, no hemos identificado. Ni han recibido denuncias de otro tipo de casos similares. Hemos recibido denuncias, no descartamos que puedan ser condiciones que existan en otras zonas del país. Por eso es fundamental que este caso resulte bien para los trabajadores. Sí, FedExport, hace un rato usted mencionó a FedExport. Efectivamente, la Federación de Exportadores del Ecuador envió una carta a María Paula Romo, al ministro Madero, Andrés Madero, del ministro de Trabajo, claro. ¿sí? Envió una carta pidiendo que el gobierno actúe a favor de la empresa porque podría dejar un mal precedente para la inversión, ¿sí? Esto es terrible. Yo creo que FedExport está en ese momento estaba desinformado de lo que está pasando. Habría que preguntarles nuevamente si sigue siendo su posición, pero
en algo tienen razón ellos. Se dieron cuenta que este caso puede dejar un precedente. Y es importantísimo que deje un buen precedente para los trabajadores, porque lo que sería un buen precedente para los empresarios que tratan de ganar productividad en base a la superexplotación de la mano de obra, sería un pésimo precedente para los derechos humanos. Ahora, ¿se está buscando una reparación para los trabajadores a través únicamente del ministerio, o ustedes han llegado ya a instancias judiciales? Y pregunto, ¿van a ir a cortes internacionales si es que esto no se resuelve acá? A ver, la Fiscalía ha iniciado ya un proceso. En este momento se encuentran en la etapa de indagación previa. Nosotros estamos evaluando una acción jurídica, vamos a ingresarla, no la puedo mencionar en este momento hasta poder tenerla, digamos, a su debido momento haremos público cuál va a ser ese tipo de acción jurídica. Pero es una acción que busca la reparación de todos los derechos y no descartamos además ir a instancias internacionales. A ver, existe además, llama la atención porque existe una solicitud de nueve instancias especializadas de Naciones Unidas haciendo una consulta al gobierno ecuatoriano sobre este caso. El gobierno ecuatoriano ha dado una respuesta. Las respuestas nosotros las hemos hecho públicas en la página, hemos montado una página web de solidaridad con los tabacaleros de Furukawa. Y el gobierno básicamente responde que el caso ya está resuelto, que se están tomando las medidas y que el caso está resuelto. Si es que el Estado insiste en ignorar las consecuencias del caso, en asumir responsabilidades, nosotros no lo dudaremos, iremos a instancias internacionales. Pero si el gobierno dice que está resuelto el caso, entonces no van a hacer nada. Bueno, vamos a esperar la respuesta de la Fiscalía y vamos a esperar además el control político que tiene que realizar la Asamblea Nacional. ¿En la Asamblea alguien ya se ha movido sobre este tema? En la Asamblea la Comisión de Derechos Colectivos ha estado tomando el tema. Hay asambleístas bastante interesados, como el asambleísta Chalá, la asambleísta Marcela Guiñaga, el asambleísta J. Lloret. Carlos Viteri también. Carlos Viteri también, sí. La asambleísta Yanine Cruz, ¿no? Lo que a nosotros nos preocupa es que permanentemente se está auto boicoteando la Asamblea. No estoy hablando solamente de la Comisión de Derechos Colectivos, sino en general las contradicciones que hay en este momento en la Asamblea no le permite actuar con rapidez. Totalmente espeluznante el relato que nos... Estamos ocupados descorreizando el país, entonces terrible. Vamos a dejar eso ahí en el baúl de espera. Qué pena, ¿no? Qué pena y que sobre esto no se hable tanto. Pablo, gracias por la presencia. Era importante que usted nos visite para incluso poner en contexto y que conozca la opinión pública. Créame, yo estoy espeluznado, porque no es una empresa nueva, nos habla desde 1963 acá, una empresa condecorada, reconocida, y resulta que, según esta denuncia, es una empresa que no cumple con los derechos laborales y no cumple con los derechos humanos en un caso de esclavitud. Yo suscribo las palabras con el reto de Pablo, no es un caso menor ni es una exageración. Como ha relatado, es un caso de esclavitud que debería merecer toda la atención del Estado. Y sería interesante en algún momento, si es que los trabajadores o ex trabajadores vienen acá a la capital para este tipo de reuniones, de trámites, tenerles acá para que ellos nos cuenten sus testimonios, los mismos que les han entregado a los legisladores, para que toda nuestra audiencia conozcan el drama que han tenido que vivir durante todo este tiempo. Muchísimas gracias, Pablo. Tremendo. Muy amable. Sí, Gracias, una última cosa. Claro que sí. Miren, yo solamente para contarles, hace una semana estuve con uno de los trabajadores, 73 años tiene el señor, ha trabajado en la empresa toda su vida, hasta hace poco que lo echaron de la hacienda. Y él me decía, me ofrecieron $2,000 para con eso resarcir mis derechos. Y me dijo, yo no voy a aceptar esos $2,000. Porque eso no es lo que cuesta todo lo que hemos vivido. Lo que estamos pidiendo es justicia. Y esto, como yo creo que debe ser el mensaje para las autoridades y para ciertos funcionarios que tienen la pretensión de cerrar